Régimen cubano, la historia de cómo comenzó a intervenir en los asuntos de Venezuela. Según estudios recientes, la injerencia del régimen cubano en los asuntos de otros países, como es el caso de Venezuela, no es algo que tiene poca data, ya que siempre con intenciones que obedecen a sus intereses, los dictadores que han estado al mando de dicha isla han intentado ir más allá, mediante la figura de la dominación extranjera consentida, gracias a civiles del gobierno y militares del alto mando de cada nación que se lo permite. La investigación fue realizada por Jesús Enrique Caldera, quien es profesor de posgrado en la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Libre y Universidad Santo Tomás de Colombia, pero este doctor en Derecho es venezolano y además fue funcionario del gobierno de Hugo Chávez, ocupando la presidencia del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria hasta el año 2005. Fidel Castro sabía desde un comienzo que su proyecto político dependía de los recursos naturales y las riquezas de otros países para sobrevivir, destaca Caldera. Cuba promovía y promueve invasiones contra otras naciones apelando al uso de la fuerza militar regular o de combatientes irregulares, mercenarios disfrazados de misioneros o voluntarios, porque para el régimen cubano la violencia y la muerte son métodos aceptables cuando de obtener el poder se trata. Veamos algunos de esos actos de intervencionismo militar cubano. Primero, el 19 de abril de 1959, recién estrenándose en el poder, Fidel Castro ordenó la invasión de Panamá por parte de combatientes cubanos a bordo del buque Mayari, con la finalidad de entorpecer, boicotear el funcionamiento del Canal de Panamá. La invasión fue derrotada. Segundo, el 14 de junio de 1959, Castro ordenó la invasión de República Dominicana con más de 200 cubanos y algunos dominicanos durante la llamada Operación Domeñar. Murieron 217 invasores y 7 fueron capturados con vida. Tercero, en mayo de 1959, Castro ordenó la invasión de Nicaragua usando como país de paso a Costa Rica. Los agentes invasores cubanos fueron repelidos por la Guardia Nicaragüense, huyendo hasta Honduras, donde fueron vencidos en el llamado Combate de Chaparral. Cuarto, el 14 de agosto de 1959, Fidel Castro ordenó la Operación Haití. Las fuerzas regulares haitianas masacraron a la casi totalidad de los invasores, entre los cuales habían 2 venezolanos. Solo 5 oficiales cubanos escaparon de la ejecución. Quinto, en 1962 el régimen cubano participa en la Guerra de las Arenas, colocándose del lado de Argelia con 500 combatientes cubanos en la disputa territorial contra Marruecos. Sexto, en 1963 Fidel Castro quiso exportar su modelo revolucionario al África, que entonces libraba la campaña anticolonialista frente a Europa. Involucró a agentes militares y mercenarios de Cuba en 17 procesos revolucionarios en igual número de países africanos. Séptimo, en 1965, seducido por los abundantes recursos naturales de los países africanos, Castro envía al Che Guevara a hacer alianzas con los movimientos de liberación nacional. En el Congo, el Che estuvo secundado por combatientes cubanos, mercenarios llamados voluntarios, obligados a participar en la Guerra del Congo. Luego de 2 años de lucha, el Che confesó en su diario que tal intervención fue la historia de un fracaso, ante lo cual Fidel Castro decidió repartir a los voluntarios y destinarlos a nuevas intervenciones. Octavo, en 1965 Castro puso sus ojos en Angola como fuente de recursos naturales y una tabla de salvación económica para su enclenque revolución. Logró su objetivo una vez alcanzada la independencia definitiva de dicha nación. Noveno, ese año de 1965 el régimen cubano envió al Che a Angola a respaldar a la líder del Movimiento Popular para la Liberación de Angola, Agostinho Neto, bajo la prédica de contribuir a conquistar a la independencia frente al Portugal con la denominada Operación Carlota. Entre 1975, año de la independencia angoleña, Cuba aporta experiencia, vehículos blindados rusos y aviones MiG de combate y llegó a tener más de 50.000 combatientes en Angola. Unos 2.000 murieron en combate, quienes vinieron a abandonar el país en 1991, luego de que la ONU logró un acuerdo entre Angola y Sudáfrica para que los agentes cubanos dejaran dicho país. Décimo, el gobierno cubano bajó la mampara del discurso anticolonialista y el pretexto de su contribución a la independencia angoleña en la práctica devino en un estado imperialista, ya que por más de 26 años ejerció un tutelaje sobre la autonomía política, social y económica de Angola, que por las fuerzas de hecho fungía como especie de protectora o provincia cubana. Hay que tener presente que durante la estancia de combatientes cubanos en Angola y durante la guerra de Cuba contra Sudáfrica, los insurgentes cubanos intervienen en Guinea-Bissau, combatiendo en dicho país sin incidencia favorable en el resultado militar en dicho país. 12.
En junio de 1963, Castro promovió la incursión guerrillera contra Argentina, financiando a Che Guevara y la creación del Ejército Guerrillero del Pueblo, formando campamentos insurgentes en la zona del norte argentino. Casi todos ellos terminaron ejecutados en enfrentamientos con las fuerzas militares. 13. El 9 de octubre de 1966 murió Che Guevara en manos de las fuerzas militares luego de la invasión contra Bolivia, ordenado por Fidel Castro con la creación del movimiento insurgente en el río Yancahuazú. En la Bolivia de Evo Morales es innegable la influencia que ejerce Cuba. 14. Venezuela siempre ha sido un objetivo de alto valor estratégico para la tiranía cubana. El 8 de julio de 1966, Fidel Castro, para dar apoyo a sus aliados guerrilleros venezolanos, ordenó la invasión de Tucacas, mandando a un grupo de militares cubanos quienes, en compañía de Luen Partuk, desembarcaron en las playas de Tucacas, Estado Falcón, rumbo a las montañas de dicha región con la finalidad de promover la lucha armada irregular. 15. El 8 de mayo de 1967 fue abortada la invasión de Machu Picchu, Estado Miranda, por parte de patrullas militares venezolanas. El incidente mostró la injerencia del régimen cubano, lo que condujo a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Cuba. Entre los conjurados contra la soberanía de Venezuela estuvo Fernando Soto Rojas, presidente de la Asamblea Nacional en tiempos recientes. Investigación de la DEA revela el verdadero plan de Chávez con el narcotráfico internacional. El fallecido presidente Hugo Chávez orquestó la incursión de su régimen en el narcotráfico como arma de doble filo que buscaba golpear a Estados Unidos, inundando sus calles con droga y arma a las FARC para derrocar al gobierno democrático de Colombia, según documentos de la DEA introducidos en la solicitud de extradición del ex jefe de espía chavista Hugo Chávez. La solicitud de 140 páginas muestra una detallada radiografía del denominado Cartel de los Soles, confirmando que integrantes de la cúpula chavista como los ex vicepresidentes Diosdado Cabello y Tarek El Aissami estuvieron en la conformación de la agrupación desde sus inicios. El documento también muestra cómo el régimen coordinó con la guerrilla los envíos regulares de toneladas de cocaína a través del territorio venezolano como arma de guerra no convencional contra Estados Unidos. Entre una de las acusaciones presentadas por la DEA figura que Carvajal otorgó misiles tierra-aire a las fuerzas revolucionarias de Colombia en una posible referencia a los sistemas de defensa aérea portátil MANPADS de origen ruso bajo posesión del régimen venezolano que por años inquietó a Washington debido a los vínculos del régimen con la guerrilla colombiana. Carvajal, quien se encuentra detenido en España, enfrenta cargos bajo una singular previsión de la ley Patriota del 2006 que le asigna la designación del presunto narcoterrorista, siendo esta el principal de los múltiples cargos presentados en su contra. El ex jefe de espías, un cercano colaborador de Chávez, encabezó por más de una década la Dirección de Contrainteligencia Militar de GCIM y sus conocimientos sobre los pecados y los secretos más oscuros del chavismo ha sido descrita como enciclopédica. Personas con conocimientos sobre el proceso de extradición han señalado que Carvajal, hasta el momento, no ha tratado legalmente de bloquear la extradición, aun cuando prometió que lo haría en semanas atrás a través de su cuenta de Twitter. El mayor general del ejército venezolano debe presentarse ante una audiencia española en los próximos días, donde quedará claro si piensa entablar recursos legales para no ser extraditado. Según los documentos de la DEA obtenidos por McCarthy y el Miami Herald, basados en años de evidencia y los testimonios de 10 testigos directos, Carvajal estuvo en los primeros días de la incursión del régimen en el narcotráfico, al igual que Cabello y El Aissami.